Aleluya. Shalom Israel. Shalom Anu Israel. Bienvenidos todos a una perashá más aquí en los fundamentos de la Torá. Amén. Vamos a comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá beshen Yeshua HaMashiach Melech Israel. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Baruj es usted, Adón, donador de la Torá, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Bienvenidos todos, misajín, con ustedes, Elaj Yohanan. Agradeciéndoles, misajín, a cada uno de ustedes, misajín, misajayot, donde quiera que se encuentren. Averín, que el Todopoderoso bendiga primeramente su persona, su mishpachá, toda su casa, amén, y que estemos gozando de un gran Shabbat, amén, de una gran salud, primeramente. También, misajín, les agradezco por las suscripciones que han hecho en diferentes plataformas, en YouTube como Johanan Gutiérrez y en iBus como La Responsabilidad Humana y en Spotify como Los Fundamentos de la Torah. Amén. Comenzamos, misajín, en esta perashá de Kitise, que está comprendida en el capítulo 21 de Devarim, capítulo 21 de Deuteronomio, verso 10 hasta el capítulo 25, verso 19, misajín. En esta perashá, misajín, tenemos la Hactará de Kitise en Yesayahu, Isaías 52, verso 13, hasta Yesayahu 54, verso 10. Lecturas sugeridas para esta perashá en el Brihadashá, para la parashá Kitise. Tenemos Matatilla, capítulo 5, verso 31 hasta el 32. Matatilla, capítulo 19, verso 3 al 12. Matatilla, capítulo 22, verso 23 al 32. Yohanan Mordejai, Marcos, capítulo 10, verso 2 al 12. Marcos, capítulo 12, verso 18 al 27. En Lucas, capítulo 20, verso 27 al 38. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 4 al 18. Gálatas, capítulo 3, verso 9 al 14. Y Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Para que estudie en su casita. De todos modos, si usted ya está suscrito ahí al canal de WhatsApp, yo le mandaré el PDF para que usted vaya escudriñando en su casita, amén. Acuérdeme allí en el grupo de WhatsApp de mandárselo pronto, entre semana. También yo grabo esta perashá para que se la mande entre semana. Yo voy así grabando una perashá adelante para que usted goce, disfrute de esta parashá de la semana. En 3 semanas, válgame la redundancia, para que así, cuando llegue Shabbat, nos gocemos con otros Morín, con otros Roanín. Amén. Para que estemos todos en Ejá. Entonces aquí yo le voy a mandar esta perashá en 3 semanas. Escúchela, escudriñela, rumiela, para que cuando así usted escucha a otros jajamín más grandes, con mucha más sabiduría, usted complemente esta porción. Amén. Kitise misajín significa cuando salgas. En esta parashá, misajín, si al salir a la guerra un hombre ve una mujer hermosa y quiere tomarla para sí, la llevará a su casa y ella deberá rapar su cabeza y cortarse sus uñas. Y también llorará a sus padres 1 mes, después de lo cual podrá ser su mujer. Pero si después no la desea, no podrá venderla. Si un hombre tiene 2 mujeres, una que ama y otra que aborrece, y su primogénito es de la aborrecida, no podrá reconocer la primogenitura, el hijo de la amada. Cuando alguien tiene un hijo rebelde que no obedece a sus padres,
Este será llevado a los ancianos y se les dirá que el hijo es rebelde, por lo que, por lo cual será apedreado. Si una persona muere por algún delito cometido y es colgado, deberá ser enterrado el mismo día de su muerte. Si se extravía un animal o alguna cosa de un hermano, se deberá devolverlo al dueño. El hombre vestirá como el hombre vestirá como hombre y la mujer como mujer. No se podrá tomar los pichones de ave estando la madre con ellos. Se deberá construir rejas en las casas nuevas para que no haya accidentes mortales. No se podrá sembrar semillas diferentes en el mismo campo, ni arar con un buey y un asno, ni vestir ropas con mezclas de lana y lino. Se deberá hacer flecos en las puntas de los vestidos o en la vestimenta. Si alguien sospecha de falta en su esposa, diciendo en público, los padres de ella traerán las pruebas de su virginidad, y el hombre deberá pagar al padre de la mujer, y ella será su esposa por siempre. Pero si era verdad que la mujer fue, ya no era virgen, será apedreada. Si un hombre y una mujer casados son sorprendidos en adulterio, ambos serán muertos. Si una mujer virgen es violada pero no dio aviso, los dos serán apedreados. Mas si ella fue forzada, solo morirá el hombre. Si un hombre viola a una mujer virgen, deberá pagar multa a sus padres y ella será su esposa. No se tomará la mujer del padre, no entrarán a la cajal de Israel quien tenga defecto en sus órganos genitales, ni el bastardo hasta la 10ª generación, ni amonita ni moabita por siempre, porque no dieron pan ni agua y porque alquilaron a Bilán para maldecir al pueblo. No se aborrecerá al edomita ni al egipcio. Los hijos de ellos entrarán en la 3ª generación. Se deberá guardar pureza aún después de necesidades físicas. No se deberá entregar al siervo que huye del amo. No habrá rameras ni sodomitas. La paga de una ramera o el precio de un perro no podrá ser llevados a la casa del Todopoderoso. No se exigirá interés al hermano, pero sí podrá hacer con el gentil. Todo voto hecho a el Todopoderoso deberá ser pagado. Se podrá comer de las uvas en la viña del prójimo, pero no echarlas en un cesto. También se podrán arrancar espigas con la mano, pero no con una hoz. Si un hombre haya cosa indecente en su mujer, le podrá dar carta de divorcio. Ella podrá casarse de nuevo con otro hombre, pero no podrá volverla a tomar aunque su posterior esposo muera. Un recién casado no deberá ir a la guerra para alegrar a su mujer. No se tomará en prenda la muela de un molino. Un secuestrador deberá ser muerto. Se deberá observar cuidadosamente las reglas en cuanto a la tixará. Al prestar algo al prójimo, no entrará a su casa para pedirle lo prestado, sino que se esperará en la puerta. No se deberá retener la prenda al prójimo. No se oprimirá a ningún jornalero, aunque sea extranjero, y se le pagará a tiempo. Cada persona morirá por su pecado. No se torcerá el derecho del extranjero ni del huérfano. Al segar en el campo no se deberá recoger las gavillas olvidadas, pues serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Igual se hará al sacudir los olivos. Los jueces deberán juzgar justamente, castigando al culpable y absolviendo al inocente. Quien deba ser azotado recibirá no más de 40 azotes. No se pondrá bozal al buey al que trilla. La mujer de un hombre que murió deberá casarse con el hermano de éste, para que el hijo le suceda al hombre muerto.
Si el cuñado no quiere tomar a la mujer se deberá hacer ante testigos, y la mujer escupirá en la cara del hombre. Si en una riña entre hombres una mujer toma a uno de ellos por sus órganos genitales, le será cortada la mano. Se deberá tener medidas exactas. Deberá ser exterminada la memoria de Amalek. Así que de todo esto vamos a estar hablando, misajín. Así que prepare su libreta, su lápiz, su vaso de agua, porque vamos a estar aquí un buen rato. Amén. Y vamos a comenzar con el capítulo 21, verso 12. Dice, la traerás a tu casa y ella será rasurada la cabeza y dejará crecer sus uñas. Aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav etzivanu laxov bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach bin Rub. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Pongan atención aquí, misajín. En el capítulo 21, verso 12, dice, la traerás a tu casa, coma. La casa viene siendo casa física, pero llevándolo a un nivel es su cuerpecito, su mishkan, su casita. Pero cuando dice, y ella será rasurada la cabeza y dejará crecer sus uñas. Aquí llevándolo a un nivel misajín, está hablando de la alma del ser humano. Pero vamos a aterrizar a lo literal. Si un hombre desea casarse con una prisionera que ha sido tomada en una guerra no obligatoria, tendrá que hacer que se rape y deje crecer sus uñas para que no se engañe por las apariencias físicas. Si él la sigue queriendo a pesar de no tener un aspecto físico agradable, el proceso matrimonial seguirá. Pero como le dije, aquí no está hablando de una mujer física terrenal, sino de nuestra Neshama, de nuestra alma. Capítulo 21, verso 3 dice, también se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre, por todo un mes. Después de eso podrá llegarse a ella y ser su marido, y ella será tu mujer, aleluya. Entonces está hablando de la Shejina. Pero según aquí el Midrash Mishajín, las hijas de los pueblos de la antigüedad se adornaban en tiempos de guerra para seducir sexualmente a los enemigos. Por lo tanto, Misajín aquí se refiere a ropas atractivas que tenía la prisionera antes de ser capturada. El propósito de esto, Misajín, de quitarlas es que el varón ya no la encuentre tan atractiva como antes. Antes de poder casarse con una prisionera de guerra, habrá que esperar un mes para que ella pueda llorar por su padre y por su madre. Llorar por su padre y por su madre, esto nos enseña, Misajín, por un lado que Hashem, el Todopoderoso, está interesado en que su alma sea consolada antes del casamiento. También nos enseña que el Todopoderoso no quiere que el varón no tome una decisión precipitada. Ella tenía que llorar tanto tiempo para que el hombre no lo vea contenta y feliz, sino fea y poco atractiva en comparación con las mujeres israelitas. Otra opción de interpretación, Misajín, sería que se esté hablando de cortar los cabellos y las uñas. El texto hebreo, Misajín, dice literalmente, hará las uñas, con el fin de que pase por una especie de purificación semejante a la de los leprosos. Los leprosos nazritas, levitas, cuando rasuraron todo el cabello de su cuerpo, en Vayikra 14:9 y Números capítulo 6, verso 9 y capítulo 8, verso 7. Es un tipo de conversión para que la cautiva deje su identidad anterior
y sea parte del pueblo de Israel. Cuando nos habla de un mes, la esclava puede ser comparada con Israel, usted y yo, que estuvo en Misraín, que estuvimos en el mundo, usted y yo, y que el Todopoderoso la sacó de la esclavitud de Paró. Así también Él nos alcanzó a usted y a mí, nos sacó del mundo de la inmundicia del lago cenagoso donde se encontraba usted y me encontraba yo. Cuando su dueño anterior había muerto, ella era libre para casarse con Hashem. Pero como Hashem no quebranta su Torah, y es más, la Torah es la expresión de su carácter. Él tuvo que esperar como mínimo 30 días para que se pudiera casar con ella. Por eso, Misajín, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Misraín y la entrega de la Ketubá, la escritura, el contrato matrimonial en el Sinaí. Y también así sucesivamente con usted y conmigo, que salimos de las naciones, del mundo, del paganismo, de la idolatría, etcétera, etcétera, viniendo y pasando por esa letra Dalet, que es Mashiach, la letra Ba, que hace la conexión lo terrenal con lo espiritual. Es el proceso que tuvimos también usted y yo, que salimos de mi reina, ya de la estrechez. Sí, entonces cuando pasamos por ese ritual que se llama la Tevilá, la inmersión en el Shengadol de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, allí pertenecemos a otro amo, dejamos a Paró, a todo el viejo hombre y venimos a ser una nueva criatura en el Shengadol de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Por eso, si usted salió de las naciones o quiere salir y no sabe cómo empezar, pregunte a un servidor al 503-756-4900. Para el extranjero, marque primero el 1 y el signo de más o investiguen en internet cómo marcar para acá, para Estados Unidos. Amén. Continuamos en el capítulo 21, verso 14. Dice, pero sucederá que si no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás, porque la has humillado. Dese cuenta que la mujer es alguien y el hombre es nadie. Grábese eso. Mire, mensajín, el propósito de este trato con esta mujer es que no sea agradable para el hombre. No es una situación ideal que él se case con ella, porque puede traer consecuencias negativas en el futuro. Y por esto Hashem establece estas reglas para que finalmente él se dé cuenta que no le conviene casarse con ella. La Torah no prohíbe este tipo de matrimonio, pero tampoco lo anima. Más bien lo desanima con estas medidas. Si el hombre se quiere casar a pesar de esto, puede hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer aborrecida, según los siguientes versos, y eventualmente nazca un hijo rebelde de su matrimonio, según los versos que luego seguirán. Según el Midrash Mishahin, la madre del rebelde, Absalón, ¿se acuerdan? Era una gentil cautiva de guerra que el Melech Dawin había capturado, para que se esté dando una idea. Y también la Torá en el Brit Hadashah, nuestro Melech HaMashiach, ya nos habla que no nos unamos en yugo desigual. Sí. Capítulo 21, verso 15 al 16, verso 15 y verso 16, dice, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. El día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Aquí, misajín, esto nos enseña que cuando Jacob dio la primogenitura a los hijos de Joseph, que era el hijo de su mujer preferida, no lo hizo por causa de su ajabá por Rachel, sino por otros motivos.
Reubén perdió su primogenitura, recuerdan, por su pecado de adulterio. Shimón y Lewi perdieron a su vez la oportunidad de obtenerla por su violencia en la ciudad de Shechem. Judá recibió una bendición especial, pero la primogenitura pasó a los hijos de Joseph. Por revelación profética, en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1 al 2. También debemos de destacar, Misajín, el hecho de que antes de la entrega de la Toira hubo leyes que no fueron guardadas por los patriarcas. Capítulo 21, verso 17, en la Parashá Kitisem. Dice, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él pertenece el derecho de primogenitura. Misajín, cuando dice que el primogénito hereda una porción doble de todo lo que el padre tiene, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia. Según el Raf, al principio los primogénitos iban a ser los Kohanim y por eso no tendrían ninguna herencia de tierra. Por eso, Misajín obtuvo la doble porción de los bienes del Abba, del padre, exceptuando su terreno. Capítulo 21, verso 18 dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aun así les hace caso. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como terco es zarar. Terco es zarar, que significa descarriado. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como rebelde es mará, que significa desobedecer, negarse. Se trata de uno que desobedece las palabras del Padre. La rebeldía, Misajín, es considerada por el Todopoderoso como una actitud muy grave y tiene que ser duramente corregida en la vida de un niño antes de que llegue a la adolescencia, para que tenga una idea y lo tomemos en cuenta, Misajín, nosotros como padres ya de familia. También, Misajín, según el Talmud, aquí se trata de un joven mayor de 13 años, porque de otra forma no podría ser castigado ante un tribunal judío. Específicamente se refiere a un hijo en los 3 primeros meses después de su bar mitzvah. Después de esos 3 meses ya no se aplican las leyes del hijo descarriado y rebelde. Mire, Misajín, cuando aquí se habla de castigarlo, se refiere a hacer una advertencia formal ante el tribunal para que sea azotado. Si luego sigue robando de su padre para comer mucha carne y beber mucho vino, tendrá que ser ejecutado. La tradición enseña que este caso de la ejecución de un joven rebelde, llamado glotón y bebedor, nunca se ha dado en la historia de Israel por no cumplir todas las exigencias requeridas por los jueces. Como no se ha cumplido en la historia del pueblo de Israel, ¿será que cuando vuelva Mashiach se cumplirá, Misajín? Conforme a lo que dijo, hasta que todo se cumpla. Matillahu 5:18, posiblemente. Pero hay muchas cosas que Él nos va a enseñar cuando venga. Comenzamos, capítulo 21, verso 20, dice, dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Ajín, el carácter insaciable es considerado como algo muy negativo por la Torá. El dominio propio es fruto del espíritu de santidad. En Gálatas 5:23, segunda de Timoteo 1:7. La autodisciplina es parte de un buen carácter y algo que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños.
Una de las tareas más importantes, Misajín, que tenemos los padres es enseñar a nuestros hijos a no ser esclavos de sus deseos, sino que dominen sus impulsos sin ser dirigidos por principios. La falta de dominio propio, Misajín, es condenada por la Torá. Hay especialmente dos áreas donde el hombre tiene que aprender a dominarse: la comida y el sexo. Si no puede domar estas dos áreas en su vida, nunca llegará a ser maduro espiritualmente. La borrachera es condenada por la Torá. El Rebe, el Raboteino Yeshua fue falsamente acusado de ser un glotón y borracho. ¿Se acuerdan? En Matillajo 11:19. Capítulo 21, verso 22. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, aquí, Misajín, una de las cuatro formas de ejecución es peor y con. Aquí, Misajín, una de las cuatro formas de ejecución es por estrangulamiento, pero aquí no se habla de estrangulamiento, sino de primero dar muerte al culpable y luego colgarle en un árbol. Mire, Misajín, la palabra hebrea para árbol es etz. Significa árboles, planta, madera y leña. Y aquí aprendemos, Misajín, que nuestro Melech HaMashiach podía haber sido colgado en un árbol. Gálatas 3:13. ¿Sí? Recuerden que también a nosotros nos dicen árboles. El hombre es comparado a un árbol. ¿Se acuerdan? Capítulo 21, verso 23 dice: su cuerpo no colgará del árbol durante la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Ponga atención, para aquellos que lo dejan hasta una semana hasta que no llega el pariente, hasta el último pariente, no. Todo tiene su orden. Aquí en la tierra, en los Hashamain, en todo tiene su orden. Y todo tiene su ley. El único que se quiere salir de la ley es el hombre. Dice: su cuerpo no colgará del árbol durante la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Pues el colgado es maldito de Elohai, para que no contamines la tierra que Hashem tu Elohai te ha heredado. Mire, Misajín, este mandamiento se aplica a todos los muertos en Israel. Y si usted es Israel, toca. Hay que enterrarlos en el mismo día, Misajín, cuando mueren. Solo se puede demorar el entierro si el hecho de esperar un día más da más honra al muerto. De lo contrario, si las leyes de un país en la diáspora prohíbe que se entierre el mismo día, hay que respetarlas. Sin embargo, Misajín, es considerada una deshonra para el muerto dilatar el tiempo hasta ser sembrado en la tierra para que pueda resucitar. También es considerado una deshonra dejar el cadáver solo, sin atención. Ponga atención. También el que es colgado en un madero es maldito por el Ojai. ¿Por qué? Porque mire dónde está. Está suspendido. Allí está maldito. ¿Por qué? Porque no lo quiere. Si lo deja toda la noche y otro día colgado en un madero, quiere decir que el cielo lo rechaza y la tierra lo rechaza. Para que se dé una idea lo grave que es esto. En este texto, Misajín, encontramos una evidencia de que el día termina con la caída del sol, no a la medianoche o por la mañana, para que no contamines la tierra. La tierra, Misajín, se contamina por un cadáver que ha sido colgado sobre un madero, si no es enterrado el mismo día, para que vaya elevando su conciencia.
capítulo 22, verso 1. Dice, no verás extraviado el buey de tu hermano o su oveja sin que te ocupes de ellos. Sin falta los llevarás a tu hermano. Misajín, si encuentra algo por allí que no es de usted, no tiene el derecho de apropiarse de eso. Si sabes de quién es o si tienes la posibilidad de hacer una búsqueda para saber quién es el dueño de la cosa perdida, tenemos la obligación de buscar a la persona, Misajín, y devolver lo perdido, ya sea animal o un objeto. Si no sabemos de quién es, podremos guardar la cosa o el animal hasta que alguien pregunte por ello. Entonces tendremos que devolverlo. Esto nos enseña, Misajín, acerca de la importancia que la Torá da al derecho de propiedad privada. Es muy importante, Misajín, no apropiarnos de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es un hurto, incluso del tiempo. Si un roe, un moré, se está tomando el tiempo, está sacrificando el tiempo para usted, y usted no entiende, es un oidor olvidadizo, usted le está robando el tiempo. ¿Sí? Recuerde que un roe, un moré, un enseñador se toma el tiempo para poderle explicar estas palabras. El tiempo que le da Yuhei Bajei a un servidor, pero también es un sacrificio para la familia. Porque ese tiempo, esa enseñanza, si uno sale a otras naciones, uno lleva esta enseñanza a otras naciones, pero sacrifica a su familia. Y allí, si usted no puso atención, usted le está robando. Eleve su conciencia. Capítulo 22, verso 2 dice, y si tu hermano no está cerca de ti, o si no lo conoces, entonces lo traerás a tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Entonces se lo devolverás. Misajín, el Talmud dice que si es un animal que come y produce, debe producir y comer, pero si es un objeto que no produce o no come, bebe, debe de ser vendido. El dinero se guarda y luego lo entrega al dueño del objeto. Así el que extravió el objeto no pierde nada. Si es un objeto que se deteriora con el tiempo. Así que nada se pierde. Nada más hay que elevar la conciencia, Misajín. Capítulo 22, verso 3 dice, así harás con su asno, y así mismo harás con su vestido. Lo mismo harás con cualquier cosa perdida que tu haya perdido y que tú halles. No es permitido esconderte. Y aquí, Misajín, se saca la idea de poner una señal o una nota para que la persona pueda encontrar al que ha encontrado lo perdido. En el tiempo del segundo templo había un lugar fuera de Jerusalén donde la gente podía entregar y retirar objetos perdidos. Después de la destrucción del templo se anunciaban los bienes perdidos en las sinagogas y en las casas de estudio. Este principio, Misajín, puede ser encontrado también en los países donde la Torá ha tenido influencia sobre la conciencia de la población, de modo que el nivel de honestidad sea alto. Por ejemplo, la policía sueca tiene una función de guardar objetos perdidos, donde la gente puede entregar cosas que han encontrado por allí. Si la persona que ha perdido algo no encuentra lo perdido, podrá ir a anunciarlo a la policía. En el caso de que se encuentre allí, se le devuelve al dueño. Es costumbre entregar un poco de dinero a la persona que encontró el objeto o la cosa perdida, como una remuneración por su honestidad y molestia. Y también de agradecimiento. Capítulo 22, verso 5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer.
porque cualquiera que hace esto es abominación a su Elohim, a Shen su Elohim. Mire, misajín, en primer lugar se habla de una inclinación transvesti. Incluso en Purín está prohibido vestirse ropa del sexo opuesto. Sin embargo, Rashid dice que la prohibición solo es cuando la intención es cometer una inmoralidad sexual. Es una abominación para el Todopoderoso. En el judaísmo ortodoxo no se permite a la mujer llevar pantalones. Una buena costumbre es que las mujeres no usen pantalones fuera de su casa. Y si lo hacen, deben llevar una falda por encima. El Targum de Onkelos tradujo el texto de esta manera, misajín. No habrá un arma de guerra de varón en una mujer. Un hombre no se arreglará con los afeites de una mujer. Pero el Talmud también prohíbe a los hombres arrancar sus canas, usar joyas femeninas u ornamentos. Ponga atención, varón. El Talmud prohíbe a los hombres arrancar sus canas, usar joyas femeninas u ornamentos o afeitarse el cabello que normalmente se afeitan las mujeres. También está prohibido, según la halajá, que las mujeres no solamente lleven armas, sino que estén presentes en el ejército, porque conduce a la inmoralidad. Eleve su conciencia y medite en eso, si hay razón o no hay razón. Capítulo 22, versos 6 al 7, dice, si encuentras un nido de pájaros por el camino, en un árbol o en la tierra, con pollos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sin falta dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Aquí, en esta promesa se encuentra en mandamientos considerados como más importantes. Y aquí los rabinos sacaron la enseñanza de que no se sabe si un mandamiento es grande o pequeño. Si cumples este pequeño mandamiento, tendrás una recompensa grande. Así que mejor es cumplir todos los mandamientos, misajín, porque uno no sabe qué recompensa hay en cada uno de ellos. La Torá, misajín, promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad. La crueldad acorta nuestras vidas. Y Hashem nos crió sensibles a los animales débiles y a las cosas criadas que son frágiles. La naturaleza nos enseña, misajín, que si somos duros con el trato con ella, vamos a salir perdiendo. Si no riegas tus plantas, se mueren. Si no das de comer a tus gallinas, no te van a dar huevos. Si somos sensibles a la naturaleza y especialmente a los animales, no irá bien y tendremos larga vida. Por ahí leí que si se murieran los mosquitos y todos los mosquitos desaparecieran, este mundo se acabaría en 50 años. Pero si el ser humano se muriera y desapareciera de la Tierra, ¿ustedes creen que el planeta desaparecería? Claro que no, posiblemente estaría mejor, porque el hombre es el número uno en destruir todo. Capítulo 22, verso 8 dice, cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. Entonces la misma es ponerle un barandal alrededor a la casa, cosa que yo tengo que aplicar, misajín, porque mi casa le hace falta un barandal en la azotea. Por eso le puse allí que no debe de subirse nadie, porque puede caerse y pierde la vida, ya que la casa es de Hashem y le pusimos doble planta y está alta. Mire, misajín, el que cuida el precepto de hacer huir la madre de su casa antes de tomar los huevos, será bendecido para poder construir una casa. También aquí hay un mandamiento que habla a favor de la protección de la vida humana.
De aquí se sacan muchas aplicaciones, misajín. No habla solamente de una casa, sino de tomar medidas para proteger al ser humano en la conciencia, en su mente, en todos los aspectos. Poner vallas y señales de tráfico en las carreteras, tapar los agujeros de los enchufes para que los niños no metan los deditos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, como en la parasha pasada, que teníamos que poner a jueces y policías, ¿se acuerdan? Pero era conciencia, a nivel conciencia. Aquí también debemos de poner a barreras, medidas en nuestra conciencia, ¿sí? Para que no vayamos a provocar que alguien se accidente conscientemente, que vaya a pecar por culpa nuestra. Capítulo 22, verso 9 dice, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que haya sembrado y el producto de la viña queden vedados. Esta prohibición aplica en primer lugar sobre la tierra de Israel, misajín. Sin embargo, la halajá judía establece que es aplicable también en otras tierras. Recuerden, misajín, que todo el Olán es de Boreolam, válgame la redundancia. Toda la tierra es de Hashem y donde es la tierra de Hashem todo aplica. Y si usted es Israel, toca. Mire, misajín, la Torah primero habla de la casa, luego de la viña y finalmente de la mujer. No son sabios los que se casan primero y luego buscan trabajo y casa. El nivel Pesha, misajín simple. Este texto nos enseña que el producto de la viña va a ser dañado si mezclamos dos clases de semilla. El nivel remés podemos comparar la viña con Israel, Yesayahu 5:7. En Israel no se puede sembrar dos clases de semilla, que pueden ser, por ejemplo, los hombres en Bereshit 15:5, simiente en hebreo será, significa también semilla. La mala semilla son los pueblos paganos que no pueden ser sembrados en el pueblo de Israel, para que el pueblo no sea estropeado. Un israelita no tiene el derecho de casarse con personas de otros pueblos que no han hecho conversión, que no han aceptado a Mashiach. La asimilación eventualmente destruye el pueblo consagrado, misajín. La Torá en Lucas 8:11, la mala semilla puede ser una enseñanza de origen maligno. No podemos mezclar paganismo con la cultura de las escrituras para que Israel no sufra daño. La emunaj en Matillahu 17:20, la emunaj no puede mezclarse con temor o duda, que es contraproducente. Así que vaya elevando su conciencia y cambie su chip. Capítulo 22, verso 10, dice, no ararás con un buey y un asno juntos. ¿Sí se da cuenta? Según el nivel Pesha simple, podemos hablar aquí de la protección de los animales, tanto para que no se dañen cuando trabajan juntos, como para que no se mezclen. La mezcla entre especies está prohibida, misajín. Antes del diluvio fueron mezclados las especies de los animales, las razas, y al final dice que toda la carne, no solamente los hombres, estaba corrompida en Bereshit 6:12. El nivel remés alegórico, podemos comparar el buey con los líderes que trabajan en las quejilot, en Primera de Corintios 9:9 al 11. Se compara al líder con un buey, un toro. No es bueno poner diferentes líderes con visiones diferentes y que no estén unidos. Si no están en Ejá, no es bueno. En una quejila. No se puede permitir en el liderazgo alguno que no tenga el Ruaj de nuestro Melech HaMashiach y que haya nacido de nuevo.
Este texto también nos enseña, Misajín, que un sadik no debe unirse a un malvado, un rasha, en una empresa o negocio. Conmigo han llegado algunos testimonios de ajín que han hecho negocio con paganos y les han robado. Recuerden que la honestidad no es compatible con la deshonestidad. Capítulo 22, verso 11 dice, no vestirás ropa de material mezclado de lana y lino. Aquí misajín, según los jajamín, significa que las dos clases de hilo no pueden ser rastrilladas, hiladas o trenzadas juntas. Solo se aplica a la mezcla de lana y lino. La lana es de origen animal puro. Lino es de origen vegetal. Rashi, citando el Talmud, dice que era permitido mezclar lana y lino en el talí. Los flecos son de lana y está permitido poner los flecos de lana sobre un manto de tela de lino. Estas prohibiciones de mezclar en los tres niveles, suelo, animal y ropa, nos enseñan que tenemos que ser cuidadosos en no traspasar los límites que la Torah marca, ni mezclar conceptos entre sí, sino marcar bien la diferencia entre una cosa y la otra. Capítulo 22, verso 12 dice, te harás borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Aquí está hablando de los sixillos, los sixin, del talí catán como del talí gadol. Hay tres palabras básicas que precisan ser definidas. Esas borlas que son sixin, petil y gedilín. La palabra sixi únicamente aparece en otro lugar de la Biblia en donde vemos lo siguiente. La forma de una mano surgió y me tomó de un mechón de cabello, sixi, de mi cabeza. Yehezkel Ezequiel 8:3, para que apunten la cita, para aquellos que preguntan de dónde vienen los borlas, los sixilló, o los guadejas, que son del cabello también, que se les llaman guadejas, o los peats, las peyot. En referencia a este verso, el Talmud nos informa también que los tzitzit son un conjunto de hilos que cuelgan libremente, parecidos a un mechón de cabello. De este modo obtenemos el primer requerimiento de los tzitzit misajín, que deberán contener un cierto número de hilos sueltos. Esta parte de los tzitzit es denominada anaf. También la Torah nos dice, misajín, pondrán en el zixí de la esquina una hebra trenzada, petil, de lana azul. La palabra petil o hebra trenzada tiene un significado particular. Si denota una hebra trenzada, pero también tiene otras tres connotaciones. La primera connotación de la palabra petil es la de enrollamiento. De esto inferimos el hecho de que uno de los hilos deberá estar enrollado alrededor de los demás. Por ello, la Torah declara que deberá estar colocado en el zixí de la esquina. La palabra zixí se refiere a los hilos sueltos y el petil o enrollamiento es colocado sobre alrededor de ellos. Inicialmente los hilos son colgados para formar hilos sueltos o zixí, zixilló, plural. Acto seguido tomamos uno de los hilos y lo enrollamos en ellos. En tiempos antiguos, misajín, cuando la hebra azul era utilizada, esta era el hilo que se utilizaba para hacer la mayor parte del enrollamiento, el azul tejele. La segunda connotación se refiere a dos hebras entrelazadas entre sí. Esta es una de las razones por las cuales cada uno de los hilos de los zixí están hechos de dos hilos entrelazados a modo de cuerda. La mayor parte de las autoridades halágicas también concuerdan en que siempre
que se menciona un hilo en la ley judía, es definido como un entrelazamiento de una o más hebras. Los tzitzit siguen esta regla, misajín. La tercera connotación de la palabra petil es casi una combinación de las dos primeras palabras, que significa tanto unido como torcido. Y por consiguiente, misajín también denota un hilo doble. De aquí aprendemos que los hilos son dobles. Esta es la razón por la cual hacemos los zitziyot de 4 hilos y luego los doblamos para hacer 8. Encontramos varios lugares donde una hebra azul era utilizada, como por ejemplo en las vestiduras de los Kohanim. En ese caso también era colocado a través de un agujero doblado sobre sí mismo. Finalmente la Torah dice, misajín, harás gedelín, flequillos, en las 4 esquinas de tu vestimenta con la que te cubras. Esto inmediatamente, misajín, nos informa que los tzitziyot únicamente son llevados puestos en una vestimenta de 4 esquinas o rectangular. Esta es la razón de por qué tanto el talí como el talicatán son de forma rectangular. La palabra Gedelín misma nos enseña otro hecho importante acerca de los zitziyot, mientras que la palabra zitzi hace referencia a cabellos sueltos o hilos. La palabra Gedelín significa cabello o hilos unidos entre sí para formar una trenza o una cuerda, obviamente. Obviamente, misajín, un solo hilo, incluso si estuviera doblado y enrollado, no sería llamado un guedelín o un flequillo. Como vimos, la palabra petil ya tiene esta connotación. Por consiguiente, misajín, es necesario que se refiera a un mínimo de 2 hilos dobles. La palabra utilizada en la Torá, guedelín, está en plural. Por lo tanto, deberá haber un flequillo doble en cada esquina. Esto constituye una alusión al hecho de que los zitziyot deben contener 4 hilos dobles, gedelín, gedil, en singular, son 2 hilos y gedelín, gedelín en plural son 4 hilos. Por supuesto, además de esta alusión, este mismo hecho también es sabido también por la tradición misajín para recapitular lo ahora dicho. Vemos que los zitziyot tienen 2 partes básicas. La primera consiste de hilos sueltos, los cuales son aludidos por la palabra zitzi. Esto es lo que se llama el anaf. La segunda parte consiste en la sección superior, que es donde los hilos son amarrados entre sí, junto con el enrollamiento. Eso es lo que se denomina el gedil. Por razones estéticas, nuestros jajamín decretaron que el gedil esté formado por un tercio de la longitud de los zixi enteros y que el aná ocupe los 2 tercios restantes. Boreolán se está presentando como si tuviera un manto en Yesayahu 6.1 y en Yeseskel 16.8 y el Tejilí 91.4. ¿Será que Hashem tenga algo que se asemeja a un talí con zixit? Si el hombre fue creado a la imagen de Hashem, ¿será que Adán tenía algún tipo de talí de luz que cubría su cuerpo antes de caer en el pecado? Mire lo que dice el Tejilín 104, 1 y 2. Dice, bendice alma mía Hashem. Hashem Elohai mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de or como con un manto, extendiendo los hashamaín como una cortina. En el 22:20 dice, pero si el asunto es emet, que la joven no fue hallada virgen, aquí hablando del Abetulam, según Rashi se refiere a que haya cometido adulterio después del primer paso de matrimonio judío, llamado desposorio, en hebreo es erusin.
22, 26 dice, no harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. Mire, la violación es comparada con un asesinato, o el violador es comparado a un asesino. El daño que un hombre hace contra una mujer cuando la viola es comparado con la pérdida de la vida, para que tenga una idea. Le ha robado, le ha matado la ilusión, le ha matado su deseo, le ha matado su destino. Capítulo 23, verso 1. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la quejilá de Hashem. Según Rashi, el castrado es uno que tiene sus testículos dañados o aplastados. La prohibición de entrar en la quejilá de Hashem, es decir, la quejilá, significa que un castrado, mayugado o cortado no puede casarse con una judía por no poder engendrar. La Torá prohíbe la esterilización de hombres y animales. Capítulo 23, verso 2. Ningún bastardo entrará en la quejilá de Hashem, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la quejilá de Hashem. Miren, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como bastardo es manser. Significa uno que ha nacido en incesto o adulterio. No puede casarse con un israelita. Según Rashi, un maxer solamente nace de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada con caret, cortamiento espiritual, aplicada directamente por el Hashamain, o de una unión entre aquellos cuya relación es sancionada con la pena de muerte por un tribunal judío. Un manser no es una persona que ha nacido de la unión entre un judío y un gentil, para que tenga una idea de esto. Capítulo 23, verso 3 dice, ningún amonita ni moabita entrará en la quejilá de Hashem. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la quejilá de Hashem. ¿Recuerdan, misajín? A Ruth era moabita y Naamá, la esposa del rey Shlomo y madre del Melech Rehoboam, era amonita. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 21. Las dos entraron en Israel por casamiento y forman parte de la genealogía de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Esto nos muestra, misajín, que el mandamiento solo aplica a los varones, como fue establecido en la halajá, para que tenga una idea. Capítulo 23, verso 4 dice, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste de Miraín, y porque alquilaron contra ti a Bilán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. Mire, misajín, la causa de la prohibición de no poder entrar en la quejilá era doble, porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua cuando vinieron de Misraín, y porque alquilaron contra Israel a Bilam para maldecirlos, ¿recuerdan? Estos dos pueblos, misajín, tenían una deuda de gratitud hacia los hijos de Abraham, porque habían sido salvados 2 veces por la intervención de Abraham en la guerra con Kedorlamer y con el escape de Sedón, por no tomar en cuenta esta deuda a la hora de tener la oportunidad de mostrar amor a los descendientes de Abraham. Fueron rechazados por el Todopoderoso como candidatos para ser parte del pueblo apartado. Qué importante es agradecer a los que te han hecho un favor en la vida, ¿verdad que sí? Especialmente cuando te han sacado de una crisis. Eleva tu conciencia y acuérdate. Como el Mele Dawen.
fue cuestionado como legítimo heredero del reino por el hecho de que su tatarabuela era moabita. De la misma manera, nuestro Melech HaMashiach Yeshua ha sido cuestionado como heredero legítimo del trono de David, especialmente si se acepta la presentación dada en los manuscritos griegos del código, ¿sí?, de su engendramiento sobrenatural sin intervención de varón, de acuerdo a lo que dijo su madre. ¿Cómo será esto? Pues no tengo relación con varón, en Lucas 1:34, Matías 1:25, hasta que en Bereshit 3:15, el simiente de la mujer. En el Tejilín 69, verso 8 dice, me he convertido en extraño para mi sajín y en extranjero para los hijos de mi madre. ¿Se da cuenta? Mire, mi sajín, como el Melech Darwin fue cuestionado, también nuestro Melech HaMashiach Yeshua fue cuestionado. En Yohanan 8:41 hay una acusación indirecta contra nuestro Melech que dice, ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. ¿Se da cuenta? Por eso muchos no aceptan a nuestro Melech HaMashiach porque viene de la línea oscura. ¿Sí? Pero recuerde que nosotros estábamos en la oscuridad y vinimos a la luz. Capítulo 23, verso 5 dice, mas Hashem tu Elohai no quiso escuchar a Bilán, sino que Hashem tu Elohai te cambió la maldición en bendición, porque Hashem tu Elohai te ama. Aleluya. Mire, mi sajín, la maldición de Bilán fue cambiada en bendición. Hashem es capaz de cambiar cualquier maldición en bendición. Tenga esa mona. La maldición más grande de la historia fue cuando el Mashiach fue colgado sobre un madero. Esa maldición fue transformada en la mayor bendición para la creación, para la humanidad, para usted y para mí. Capítulo 23, verso 7 dice, no aborrecerás al edomita, porque esto, no aborrecerás al misrín, porque fuiste extranjero en su tierra. Mire, mi mensaje en Roma fue fundada por un descendiente de Edom. Así que, según la interpretación remés, el edomita puede ser entendido como el cristianismo. Los judíos no pueden aborrecer al cristianismo por mucho daño que les hayan hecho. Muchos de los cristianos son nuestros sajín, los que tienen el roaj de Mashiach. Recuerde que todos venimos de Adán y Java. Capítulo 23, verso 8 dice, los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar en la Kehilá de Hashem. Rashi cita aquí las explicaciones del Sifri. Dice, pero las otras naciones tienen derecho de entrar enseguida en la comunidad de Elohai. Se deduce entonces que aquel que haga pecar a un hombre le causa más mal que aquel que le mate, pues el asesino no causa sino la muerte en este mundo, mientras que el seductor le excluye de este mundo y del mundo venidero. Así Edom, que ha salido a su encuentro con la espada en alto, no sería acreedor a su odio, y tampoco los Mirín, que los han ahogado, pero sus seductores sí lo serán. Mire, mensajín, los edomitas y los mirayín, que se convirtían al judaísmo o al pueblo de Israel, no podían casarse con judíos, solo con otros conversos. Sus nietos podían casarse con judíos. Sin embargo, el Talmud establece que ahora un judío puede casarse con los conversos de todas las naciones, porque el rey Sanjerib dispersó las naciones de sus tierras de origen, y por eso ya no se puede identificar más las naciones individuales, para que tenga una idea.
Capítulo 23, verso 9. Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Misajín, este texto trata con una situación específica en tiempos de guerra. La Shejinah, la presencia del Boreolán, tiene que estar presente en el ejército de Israel para que pueda vencer sobre sus enemigos. Y recuerde que en el Zohar sabemos que la Shejinah está con Israel en las naciones, ¿sí? Porque la Shejinah fue exiliada con Mashiach. Y Mashiach, si está en nuestros corazones, la Shejinah está con nosotros. Mire, Misajín, las guerras de Israel dependen de la presencia divina. Para que esta Shejinah pueda manifestarse en el ejército, tiene que vivir en un nivel alto de Kedushá, lo cual incluye la pureza ritual y también física. En este caso, Misajín, es mencionado como cosa mala la impureza ritual causada por el derramamiento seminal y los excrementos dentro del campamento. Mire, Misajín, para que Hashem pueda liberarnos de los peligros, tenemos que vivir vidas intachables, no alcanzables para Hasatán. La Kedushá, Misajín, es la mejor defensa que tenemos. La maldad abre brecha en la defensa espiritual que rodea a los sadiquín. Por lo tanto, Misajín, cuando hay luchas en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos de una manera especial para que el enemigo no tenga motivos para acusarnos y dañarnos. Misajín, si permitimos el mal entre nosotros, no vamos a poder vencer y nos vamos a perder en los enfrentamientos con nuestros enemigos. Ni los visibles ni los invisibles, como está escrito en Efesios 6:12, miren. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Se da cuenta? Eleve su conciencia, mi hermano, mi hermana. Capítulo 23, verso 11. Pero al llegar la tarde, se bañará con agua, y cuando se ponga el sol, podrá entrar de nuevo al campamento. Misajín, según Rashi, significa que deberá sumergirse en una midé, cerca de la puesta del sol. Capítulo 23, verso 12 dice, tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Misajín, fuera del campamento tenía que haber un lugar de letrina donde los soldados podían hacer sus necesidades, pero había reglas específicas de higiene que había que seguir para que la presencia divina no se molestara con cosas desagradables. Capítulo 23, verso 13 dice, y tendrás entre tus herramientas una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Ponga atención. Aquí llévelo a un nivel espiritual, un nivel conciencia. Toda nuestra pudrición, toda nuestra asquerosidad tenemos que cubrirla con esa sangre preciosa que es nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Pero también según Rashi Misagin, la palabra que ha sido traducida como herramienta significa arma. Vemos cómo la Torah cubre todas las áreas de la vida humana, incluso el momento de ir al baño. Hay mandamientos incluso para ese momento, ¿se da cuenta? A nuestro Abba no se le escapa nada. Nos instruye en los detalles más íntimos de nuestra vida para que actuemos siempre de manera correcta, Misajín. Y nos da la oportunidad de servirle por medio de la vida práctica y diaria. Capítulo 23, verso 15 dice,
No entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor. Ponga atención. ¿Qué le está diciendo aquí? Tiene que tenderle la mano a aquel que está saliendo del otro lado de la oscuridad para venir a la luz. Aquí le va a tender la mano y le va a instruir en la en la palabra, en la Torah, Emet. También aquí, Misajín, se trata de un esclavo pagano que huye de su señor desde el extranjero para refugiarse en la tierra de Israel. No se puede devolver a su amo. Mire, Misajín, en el caso de Onésimo no aplica porque él no huyó del extranjero para refugiarse en la tierra de Israel. Y por lo tanto, el Shaliach Shaul lo devuelve a su amo. Filimón 10:17. La palabra hebrea que ha sido traducida como amo o señor es Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ba, que literalmente significa sus señores, porque la letra Yud denota pluralidad. Vemos cómo una sola persona puede ser referida por la Torah en plural. Este típico en cuanto a los sueños, perdón, Tikkun aquí, vamos a regresarnos. La palabra hebrea que ha sido traducida como amo o señor es Adonai, o Adonaf, Aleph, Dalef, Nun, Yud, Ba, que literalmente significa sus señores, porque la letra Yud denota pluralidad. Vemos cómo una sola persona puede ser referida por la Torah en plural. Esto es típico en cuanto a los dueños de los esclavos. Esto nos enseña que cuando se trata de una autoridad considerable, se emplea la forma plural, no para referirse a varias personas, sino a la autoridad de esa persona. Lo mismo sucede, Misajín, con las palabras Adonai y Elohim, que ambas son en plural, pero no habla de varias personas, sino de aquel que es Ejá, que es uno y que tiene toda autoridad. Capítulo 23, verso 17 dice, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano. Tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. ¿Se da cuenta? La palabra para ramera es Kedesha y tiene la misma raíz que Kadosh, que quiere decir en el español santo. De esto aprendemos, Misajín, que la Kedusha, la santidad, no es en primer lugar algo que tiene que ver con pureza moral, sino con una consagración, una apartación. En el caso de la ramera y el sodomita, en hebreo es Kedesh, se trata de personas que están dedicadas al culto pagano, ofreciendo sus cuerpos para la depravación sexual. Ellos están dedicados a sus dioses y por eso su nombre tiene que ver con la palabra Kadosh, que significa apartado, dedicado y consagrado. Capítulo 23, verso 18 dice, no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa de Hashem tu Elohai. Misajín, muy importante aquí, la palabra ramera es soná. En este caso es una mujer que ha ofrecido su cuerpo por un precio monetario. La palabra perro es una referencia a un hombre homosexual que ha vendido su cuerpo para obtener dinero, aunque Rashi dice que significa que no se puede entregar un cordero al templo que haya sido cambiado por un perro. Ambos oficios son abominación para el Todopoderoso. El dinero de su trabajo no se puede permitir como ofrendas para el Todopoderoso. De esto aprendemos también, Misajín, que no podemos permitir dinero en las ofrendas de nuestras Kehilot, de personas que han conseguido ese dinero de forma ilegal, quebrantando los mandamientos de la Toira. Esas ofrendas ofenden al Todopoderoso. No son ofrendas
sino ofensas. Recuerde lo que pasó con Corá y su séquito, ¿sí? Cuando les dijo, no aceptes nada de ellos, no he aceptado nada, ¿sí? Y se abrió la tierra y se los tragó junto con todas sus cosas. Capítulo 23, verso 19 dice, no cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Misajín, no está permitido prestar dinero a los hermanos necesitados cobrando intereses. Sin embargo, si el préstamo es dado en plan de negocios, otras leyes aplican. Ojo. Capítulo 23, verso 20 dice, podrás cobrar intereses a un extranjero. Aquí, Misajín, la Torah misma enseña al pueblo de Israel, a usted y a mí, al principio bancario. Los bancos no son inventos de los hombres, sino de Hashem, con el fin de beneficiar al pueblo de Israel al dar préstamos a los extranjeros. Con el fin de beneficiar al pueblo de Israel al dar préstamos a los extranjeros. Es parte de la bendición de Abraham y resultado de la obediencia a los mandamientos, como está escrito en Devarim 28:12. Abrirá Hashem para ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. En Devarim 28:12. Debemos de ser cabeza y no cola, misajín. Capítulo 23, verso 21 dice, cuando hagas un voto a Hashem tu Elohai, no tardarás en pagarlo, porque Hashem tu Elohai ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti. Aquí, misajín, se trata de votos de ofrendas. Pueden ser animales, dinero, otros objetos de valor o la dedicación de una persona. Primera de Samuel 1:11. En Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6 dice, cuando haces un voto a Elohai, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero que fue un error. Porque ¿qué ha de enojarse Elohai a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Misajín, las obras de nuestras manos sufrirían destrucción si no cumplimos las promesas que han salido de nuestras bocas. Cuán importante es la palabra que sale de nuestra boca, Misajín. Continuamos, capítulo 23, verso 24, dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en las mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero meterás la hoz, perdón, tikkun, dice, pero no meterás la hoz a las mies de tu prójimo. Mire, misajín, según el Talmud, esto solo aplica a los obreros. Ellos podrán comer uvas y espigas en las pausas durante el día de trabajo. Otros no tienen permiso de entrar en los campos de los demás y comer. Un obrero que come de las uvas cuando trabaja rinde mejor en su trabajo. Y así esta legislación también beneficia al propietario de la viña. Mire lo que dice en Matillahu capítulo 12, verso 1 al 8. Por aquel tiempo Yahshua pasó por entre los sembrados en Shabbat. Sus talmidín tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus talmidín hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Elohai y comieron los panes de la presencia que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él?
sino solo a los Kohanim. ¿O no habéis leído en la Torá que en los Shabbats los Kohanim en el templo profanan el Shabbat y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, Rajamín quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Adón del Shabbat. En Misajín, los talmides de nuestro Melech HaMashiach estaban arrancando espigas al pasar por un campo sembrado. Fue en un Shabbat, y arrancaron espigas para saciar su hambre. Es probable que estaban yendo a o saliendo de la sinagoga. De hecho, fue criticado por algunos fariseos que los consideraban como una violación de Shabbat, pero no criticaron el hecho de que pasaran por un campo ajeno o arrancaran espigas de un campo ajeno. Por esto tendremos que cuestionar la interpretación del Talmud, en este caso, al permitir solo a los trabajadores comer del campo. Por otro lado, es posible que fue un campo de algún conocido y que tenían permiso para hacer lo que estaban haciendo. Los talmidín tenían hambre en Shabbat y cogieron espigas de un campo ajeno. Por la regla del Kalva Yo Homer, argumento con mayor peso, Yahshua permitió que el Shabbat fuese quebrantado al arrancar las espigas para saciar el hambre. Esta legislación de nuestro Melech HaMashiach concuerda con la halajá judía. Capítulo 24. Verso 1 dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y le despide de su casa. Isajín, un matrimonio judío solo es válido si se hace bajo jupa. De la misma manera, un divorcio judío no es válido sin un get. En el tiempo del segundo templo había dos interpretaciones principales de la palabra reprochable, en hebreo es erva, que significa desnudez, desgracia, defecto, indecencia, inmundicia, confusión, descubierto, vergüenza, impureza, promiscuidad. Por un lado, Misajín, tenemos la interpretación de la casa de Gilel, que dice que se puede despedir a una mujer por cualquier cosa que cause molestia en el esposo, incluso si ella fracasa en la cocina. La casa de Shammai era más estricta. Solo permitía divorcio cuando había un comportamiento sexual indecente en la mujer. El autor del Sefer Hajinu considera que el documento de divorcio llamado Get representa un término medio entre aquellos que prohíben el divorcio en todos los casos y los que lo autorizan con una sola palabra del marido como vete. Mire lo que dice en Matillahu 19, verso 3 al 10. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo dijo, ¿no habéis leído que aquel que los crió desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que los haya unido bajo el mismo yugo, ningún hombre los separe. Ellos le dicen entonces, ¿por qué mandó Moshe darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por fornicación,
y se case con otra, comete adulterio. Los Talmidín le dicen, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mire, Misajín, vemos aquí cómo el Mashiach entra en la discusión que había entre la casa de Gilel y la casa de Shammai, dando razón a la interpretación de este último. Podemos sacar varias conclusiones de este texto. Número 1. El divorcio no es el plan original del Todopoderoso para el hombre. Número 2. El divorcio fue permitido por el Eterno, no ordenado. Número 3. El Todopoderoso permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre y la mujer. Y número 4. La causa de un divorcio para poder casarse con otra o con otro no puede ser cualquiera, solo por algo o incidente hebreo que es ervadavar, traducido como fornicación, infidelidad. Mire lo que dice en Mateo 19, verso 9. Ha encontrado algo reprochable en ella. La expresión ervadavar, alguna promiscuidad, es la clave en toda esta discusión. La pregunta que le hicieron a Mashiach fue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Siguiendo la interpretación de Gilel, que entiende la expresión ervadavar como cualquier cosa, Mashiach contesta, ervadavar no significa cualquier cosa que desagrade al hombre, sino tiene que ver con una desviación sexual en ella, que fue traducido al griego como porneia, fornicación. Mire, Misajín, pero si ella hubiera cometido adulterio durante el tiempo de desposorio, tendría que ser apedreada, no despedida en divorcio. En Devarim 22, 20 al 24. En Vayikra 20, verso 10. La Torá no puede tener dos legislaciones diferentes para un delito. La despedida de una mujer tiene que ser un acto oficial de entrega de una carta de divorcio llamada get. Esto le devuelve a la mujer el estatus de no casada y por lo tanto el derecho a casarse de nuevo con otro. La carta de divorcio es precisamente el documento oficial y legal que da el derecho a la mujer de casarse de nuevo. Sin un get sería una adúltera si se uniera a otro hombre. Según la respuesta del Mashiach en Matillahu 19:9, un hombre no comete adulterio al despedir a su mujer y casarse con otra. Si hay en ella una conducta sexual indecente, erva davar. La expresión erva davar se encuentra también en el capítulo anterior en esta misma perashá, en Devarim 23:14, refiriéndose a los excrementos humanos que no podían ser vistos por la presencia divina, ni dentro ni fuera del campamento de guerra. Sería algo indecente para la presencia divina, la Shejinah. Concluyemos pues, Misajín, que la expresión Ervadavar en el capítulo 24 no se está refiriendo ni a cualquier conducta desagradable de la mujer, según los caprichos del hombre, ni a la fornicación anterior del matrimonio, al adulterio durante el desposorio o en el matrimonio, sino a una desviación sexual de la mujer, muy desagradable para el esposo. De la misma manera que los excrementos puestos en el suelo dentro de acerca del campamento de guerra Kadosh causarían disgusto a la presencia divina, algo desagradable. Así que, Misajín, según la enseñanza de nuestro Melech HaMashiach en el capítulo 19, donde explica el texto de Devarim 24, el divorcio está permitido para las personas con corazones duros, cuando existe algún tipo de comportamiento causado por una perversión sexual muy desagradable en el cónyuge, un divorcio oficial, con la entrega de un documento legal que da el derecho a casarse de nuevo con otra persona. Capítulo 24, verso 4.
No traerás pecado sobre la tierra de Hashem tu Elohai, que te da por heredad. Mire, Misajín, las relaciones ilícitas traen pecado sobre la tierra de Israel y fueron una de las causas principales de la expulsión de los habitantes de las 7 naciones, en Vayikra 18:27 y verso 28. Tomemos agüita. Capítulo 24, verso 5. Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Mire, Misajín, la vida familiar es tan importante en el judaísmo que durante el primer año de matrimonio tiene prioridad sobre el deber de defender el país. El propósito con esta ley es el alegrar y hacer feliz a la esposa. Lo más grande de la vida de una mujer es casarse y tener hijos. Capítulo 24, verso 7 dice, si se encuentra a un hombre que haya secuestrado a alguno de sus ejín, de los hijos de Israel, y lo esclaviza o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Según Rashi Misajín, un secuestrador merece la pena de muerte solo si además del secuestro esclaviza a la persona secuestrada. Capítulo 24, verso 9 dice, recuerda lo que Hashem tu Elohai hizo a Misraín en el camino, cuando salías de Misraín. Perdón, Tikkun aquí no es Misraín. Recuerda lo que hizo Hashem tu Elohai, lo que hizo a Miriam en el camino cuando salías de Misraín. Misajín, Miriam fue golpeada con la plaga de Tixará, la lepra, por causa de usar mal su lengua, la Shon Haram, el hablar mal. Aquí la Torah nos manda recordar lo que le pasó para que aprendamos a no hablar mal de las autoridades. Tengamos mucho cuidado, Misajín. Capítulo 24, verso 10 dice, cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda. Misají, nadie tiene el derecho de entrar en una casa o propiedad ajena sin el permiso. Capítulo 24, verso 13 dice, sin falta le devolverás la prenda al ponerse el sol, para que se acueste con su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Hashem tu Elohai. Mire, Misajín, la justicia en hebreo es sedaká. En este caso no se refiere a que uno reciba la justificación o la declaración de inocencia de pecado, o como una recompensa por tratar bien a los pobres, sino que se trata de una obra de caridad hecha para suplir el derecho básico de una persona en necesidad. De aquí surge la expresión sedaká, en referencia a la ayuda a los necesitados. En el verso 17 y también en Matillahu 6:1. Sin embargo, el significado de la palabra tiene que ver con hacer una cosa correcta cuando estamos ayudando una persona necesitada, estamos haciendo lo correcto, Misajín. Continuamos con el capítulo 24, verso 15, Misajín, en la parashá Kitisa. Perdón, Kitise. Parashá Kitise. Capítulo 24, verso 15. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre, y ya ha puesto su alma en él, para que él no clame contra ti a Hashem y llegue a ser pecado en ti. Isajín, es pecado emplear una persona para un día y no darle la paga antes de la caída del sol. Debemos de pagarle.
capítulo 24, verso 16, dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Acuérdese lo que dice allá en Yehezkel. Todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. También aquí, según Rashi Misajín, los padres no pueden morir por el testimonio de sus hijos. El texto hebreo que dice cada hombre, no cada uno, según el Talmud. Esto nos enseña que la pena de muerte no puede ser aplicada sobre hijos mayores de edad porque han hecho sus padres, por lo que han hecho sus padres, pero sobre sus hijos menores sí, porque nosotros como padres, antes de que ellos conozcan el bien y el mal, nosotros somos los responsables. Yahoshua 7:24. Continuamos, capítulo 24, verso 18, dice, sino que recordarás que fuiste esclavo en Misraín, y que Hashem tu Elohai te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Aquí, Misajín, este es uno de los 12 recordatorios diarios de los cuales hablan las escrituras. Los 12 son estos, recuerden. Número 1, la salida de Misraín, Éxodo 13, verso 3, Devarim 5, 15, 24, 18 y verso 22. Número 2, el maná, Shemó 16, verso 32 y verso 33. Número 3, el Shabbat, Éxodo 20, verso 8. Número 4, lo que hizo Amalek, Devarim 25, 17. Número 5, la revelación en el Sinaí, Malaquías 4, 4. Número 6, la provocación en el desierto, especialmente con el becerro de oro, Devarim 9, 7. Número 7, lo que hicieron Balaj y Milán, Miqueas 6:5. Número 8, lo que pasó con Miriam, Devarim 24:9. Número 9, el Todopoderoso que da fuerzas para hacer riquezas, Devarim 8:18. Número 10, Jerusalén, Salmo 137, verso 5. Número 11, la mujer de Lot, Lucas 17:32. Y número 12, Yahshua Hamashiach, Lucas 22:19 y segunda de Timoteo 2:8. Capítulo 24, verso 19 en la parashá Kitise, con ustedes el Aj Yohanan, dice, cuando ciegues tus mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que Hashem tu Elohai te bendiga en toda obra de tus manos. Misajín, vemos cómo la prosperidad laboral viene como resultado de tratar bien a los necesitados. Hay 3 preceptos aplicables solo en la tierra de Israel en cuanto a la cosecha de un campo, para que el necesitado también pueda ser atendido. Número 1, PA. No cegar todo, dejar entre 1 a 60, 1.40, 1.8, igual a 2.5% en las esquinas del campo. Acá con nosotros en México le llaman la pepena. Y después la repepena, la recolecta. Pero eso ya es para el pobre, para el huérfano, para la viuda, para el necesitado. Capítulo 2, perdón, punto 2. Leket, no recoger 1 o 2 tallos que hayan caído detrás del cosechador. Número 3. Shikha, no volver a buscar 1 o 2 gavillas dejadas en el campo. Continuamos en el capítulo 25, verso 5, Misajín. En la parashá Kitisem. Dice, cuando 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado. Aquí, Misajín, hoy en día no se aconseja hacer este tipo de matrimonios, y por lo tanto, siempre se hace el acto descrito en los versos siguientes, llamado Calixá. Ruth 4,
verso 7 y verso 8, para que tenga una referencia. Capítulo 25, verso 12 dice, entonces le cortarás su mano, no tendrás piedad. Aquí, según Rashi, significa que tiene que haber una paga del dinero correspondiente a la vergüenza. Capítulo 25, verso 15. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa para que se prolonguen tus días en la tierra que Hashem tu Elohai te da. Una persona que no anda con engaños tendrá una vida prolongada. Capítulo 25, verso 16 dice, porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para Hashem tu Elohai. Misajín, el engañador, es abominación para el Boreolam. Capítulo 25, verso 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Misraim. ¿Te acuerdas? Si andamos con pesas falsas, Amalek obtendrá permiso para dañarnos. Encontramos a Mashiach en esta parashá, Misajín, en el capítulo 21, verso 22 y verso 23, colgado de un árbol. Es maldito de Elohai. Yeshua fue maldito por Elohai. Toda la maldición de la Torah cayó sobre él en el momento cuando estaba colgado. En Gálatas 3:13, verso 14, Mashiach nos redimió de la maldición de la Torah, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que se cuelga en un madero, a fin de que Mashiach Yeshua, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Ruach mediante la Emunaj. Misajín, la Torah no es una maldición, como algunos interpretan este texto. La Torah es una de las bendiciones mayores que nos han llegado desde los Hashamain. Pero hay maldiciones en la Torah, como Vayikra 26 y Devarim 27 y verso 28 o capítulo 28. Esas maldiciones son el resultado de la desobediencia. ¿Recuerdan? La desobediencia a los misbó. Nuestro Melech HaMashiach Yeshua nos compró libres de las consecuencias de nuestros pecados, que son las maldiciones que están escritas en la Toira. Esto es para todos aquellos que se apropien de la obra de Mashiach mediante el arrepentimiento, la Teshuvah, la Teshuhei, volviendo al mundo espiritual, y la Emuná en el Ojai, que suplió nuestras necesidades por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Melech, al redimirnos, lo cual significa liberarnos por medio de un precio de rescate, como hemos dicho antes. El Mashiach tuvo que pagar las consecuencias de nuestras transgresiones, de nuestra desobediencia a los mandamientos. Las maldiciones escritas en la Torá, todas las maldiciones cayeron sobre él. Todas las enfermedades cayeron sobre él. Toda la ira de Hashem cayó sobre él. Y como está escrito en Yesayahu 53, verso 4 al 6, que dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo eso nosotros le tuvimos por azotado, por herido del ojai y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra shalom cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Hashem hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que, Misajín, la solución de todo esto que acabo de leerles está en nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Pero si usted no tiene la cura para todo esto, que se llama la letra Ba y que es Mashiach, estamos fritos. Yeshua tomó nuestro lugar, Misajín, cargando la maldición que nos correspondía a nosotros. Así podemos ser liberados, perdonados y restaurados. El resultado de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, que tomó la maldición
de la Torá es que la bendición de Abraham venga sobre los hijos de Israel, incluso sobre los gentiles. Todo aquel que acepta a Mashiach como su amo va a tener toda la braja. Si nuestro Melech HaMashiach Yeshua fue objeto de la maldición de la Torá para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles, entonces tenemos que haber y tiene que haber una conexión, y esa conexión es la letra Ba, ¿sí? Entre lo terrenal con lo espiritual. Si la Torá no aplica a los gentiles como Yeshua, podía pues tomar la maldición que correspondía a los gentiles para que la bendición de Abraham les alcanzara. Si no aplica la maldición, tampoco aplica la bendición. Si no hay Torá para los gentiles, no hay maldición para ellos. Pero como sí hay Torá para todos, porque dice una misma Torá tendrá el natural como el extranjero, así que aplica para todos. Así que yo le recomiendo y le exhorto a usted, mi hermano católico cristiano, por emuná, que venga y forme parte de los redimidos, de los talmidín, de Mashiach y Yeshua, para que alcance rajen, para que alcance misericordia para usted, su persona y para su mishpacha, para su familia. Si no sabe cómo, póngase en contacto con un servidor, con el Aj Yohanan, al 503. Ya hasta se me olvidó mi número, 503-756-4900, me parece. Misajín, le doy muchas gracias por escucharme, por llevarme hasta sus oídos. En esta parasha, Misajín, tenemos los preceptos del 532 hasta el 605. Muchos preceptos en esta parasha. Preceptos de los 613. Desde el 532 hasta el 605. Precepto de la mujer capturada en la guerra. Yefat Toar, Deuteronomio 21:11. Precepto de colgar a un condenado a muerte por el tribunal, Beidín, Deuteronomio 21:22. Precepto de enterrar al que fue colgado a cualquier persona, de Barín 21:23. Precepto de regresar lo perdido a su dueño, de Barín 22:1. Precepto de ayudar al prójimo cuando necesita colocar una carga en un animal o persona, de Barín 23:4. Precepto de alejar al ave madre fuera del nido, de Deuteronomio 22:7. Precepto de construir un barandal en el techo, de Barín 22:8. Precepto de casarse con una mujer según lo estipula la Torá, de Barín 22:13. Precepto de que la mujer difamada permanezca con su marido para siempre, de Barín 22:19. Precepto para el tribunal Beidín de apedrear a alguien que fue sentenciado a esa pena capital, de Barín 22:24. Precepto para un violador de casarse con la mujer que violó, de Barín 22:29. Precepto de designar un lugar en el campamento de guerra para hacer ahí las necesidades fisiológicas, de Barín 23, verso 12. Precepto de tener una pala en el campamento para cubrir las necesidades fisiológicas, de Barín 23:13. Precepto de cobrar interés a un gentil por un préstamo, de Barín 23, verso 20. Precepto de cumplir una promesa o juramento, de Barín 23:23. Precepto de dejar que un trabajador coma ciertas cosas mientras trabaja, de Barín 23:24. Precepto de dar un documento de divorcio a la esposa en caso de divorciarla, de Barín 24:1. Precepto para un novio de regocijar a su esposa en el primer año de matrimonio, de Barín 24:5. Precepto de regresar al dueño un objeto
empeño si lo necesita. Devarim 24:13. Precepto de pagar a un trabajador en su día. Devarim 24:15. Precepto de dejar las gavillas olvidadas. Devarim 24:19. Precepto de dar latigazos a quien lo merece. Devarim 25:2. Precepto del levirato. Devarim 25:5. Precepto de Jalixá. Devarim 25:9. Precepto de rescatar a una persona que está siendo perseguida por un asesino. Devarim 25:12. Precepto de recordar lo que hizo Amalek cuando salimos de Misraín. Devarim 24:20. Precepto de exterminar la progenie de Amalek. Devarim 25:18. Prohibición de vender a la mujer capturada en la guerra. Yefat Toar. Devarim 21:14. Prohibición de hacer trabajar como esclava a la mujer capturada en la guerra. Yefat Toar. Después de haber tenido relaciones íntimas con ella. Devarim 21:14. Prohibición de dejar colgado un cuerpo toda la noche. Devarim 21:23. Prohibición de desatender un objeto perdido. Devarim 22:3. Prohibición de dejar al animal de un prójimo sin ayuda cuando se encuentra debajo de su carga. Devarim 23:4. Prohibición para la mujer de utilizar ropa de hombre. Devarim 22:5. Prohibición para el hombre de vestir ropa de mujer. Devarim 22:5. Prohibición de tomar al ave madre con las crías. Devarim 22:6. Prohibición de dejar objetos que puedan causar daños. Devarim 22:8. Prohibición de plantar diversas especies de semillas en un mismo lugar. Devarim 22:9. Prohibición de comer de la cruza de diversas especies de semillas que fueron plantadas juntas. Devarim 22:9. Prohibición de hacer que dos tipos de animales diferentes realicen una misma labor. Devarim 22:10. Prohibición de vestir prendas que contengan lana y lino juntos. Devarim 22:11. Prohibición para el marido de divorciarse de una mujer que él difamó. Devarim 22:19. Prohibición de castigar a alguien que fue obligado a cometer una transgresión. Devarim 22:26. Prohibición para un violador de divorciarse de la mujer que violó. Devarim 22:29. Prohibición para un hombre que sus órganos reproductores están dañados de casarse con una mujer judía. 23:1. De Devarim, prohibición para un manser de casarse con una mujer judía. 23:2. De Devarim. Prohibición para una mujer judía de casarse con un hombre amonita o moabita. Devarim 23:3. Prohibición de hacer shalom con los pueblos amonitas o moabitas. Devarim 23:6. Prohibición de rechazar el matrimonio con los descendientes de Esaf después de 2 generaciones, si se convierten. En Devarim 23:7. Prohibición de rechazar el matrimonio con los Misraín egipcios después de 3 generaciones, si se convierten. Devarim 23:7. Prohibición de entrar en el campamento de los levitas en estado de impureza. Devarim 23:10. Prohibición de regresar a un esclavo que huyó de su amo, estando fuera de la tierra de Israel, hacia la tierra de Israel. Devarim 23:15. Prohibición de afligir a un esclavo que huyó de su amo hacia la tierra de Israel. Devarim 23:16. Prohibición para una mujer de tener relaciones conyugales fuera del matrimonio. Devarim 23:17. Prohibición de ofrecer en ofrenda el pago de una mujer promiscua o de un hombre promiscuo. Devarim 23:18. Prohibición de cobrar intereses por un préstamo a un judío. 23:19 de Devarim. Prohibición de demorar una ofrenda prometida o voluntaria. Devarim 23:21. Prohibición para un trabajador tomar más de lo que necesita para comer. Devarim 23:24. Prohibición para un trabajador de comer durante su trabajo. Devarim 23:25. Prohibición de casarse con la esposa después de que ella se casó con otro.
Devarim 24:4. Prohibición de alejar a un novio fuera de casa por periodos largos en el primer año de matrimonio. Devarim 24:5. Prohibición de tomar en empeño utensilios básicos que se utilizan para la preparación de comida. Devarim 24:6. Prohibición de quitar señales de Tixará. Devarim 24:8. Prohibición de tomar en empeño un objeto a la fuerza. Devarim 24:10. Prohibición de retener un objeto de empeño si el dueño lo necesita. Devarim 24:12. Prohibición de aceptar como testigo a un pariente. Devarim 24:16. Prohibición de inclinar el juicio por un huérfano o viuda. Devarim 24:17. Prohibición de tomar un objeto en empeño de una viuda. Devarim 24:17. Prohibición de tomar una gavilla olvidada. Devarim 24:19. Prohibición de dar latigazos de más al condenado a la pena de azotes. Devarim 25:3. Prohibición de poner bozal a un animal cuando trabaja. Devarim 25:4. Prohibición para una mujer Yevamá de casarse con alguien que no sea el Yevam. Devarim 25:5. Prohibición de apiadarse de un hombre que persigue a otro con intención de asesinarlo. Devarim 25:12. Prohibición de tener pesas deficientes. Devarim 25:13. Prohibición de olvidar lo que Amalek nos hizo. Devarim 25:19. Aleluya, pues hasta aquí ha terminado esta perashá de Kitise. Con ustedes estuvo Elaj Yohanan de Portland, Oregon, Estados Unidos. Así vamos a cerrar la lectura de la Torah, Misajín. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos entregó su Torah, una Torah de emet, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bnei Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach Yeshua, Amén de Israel. Amén, amén. Y les declaro que sean cabeza y no cola, que trabajen poco y ganen mucho, que presten y no pidan prestado, que vivan bien, vistan bien y coman bien. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Lejitrao, misajín.